A ver, los alumnos, no sé si se han distribuido o quieren que comience a llamar yo, Sí, de acuerdo a... sí, doctora, voy a Se han comenzar con la distribuido, presentación. ya. A ver, vamos. Entonces, el seminario del día de hoy son amplificador celular, llamándose de amplificador a un elemento que actúa sobre la membrana celular y es capaz de ¿Sí puede ver mi ir pantalla, en doctora? actividades. Ya está proyectándose. Ya, voy a ponerla en pantalla completa. Bien, buenas tardes con todos, buenas tardes doctores, buenas tardes compañeros. Bueno, El día de hoy vamos a hablar sobre el seminario 10, amplificadores metabólicos, uso, perspectiva. Pertenezco al grupo 1 y vamos a empezar. La pregunta 1, ¿cómo es el metabolismo de las hormonas y el metabolismo de los carbohidratos en el estrés metabólico? Para entender esto, primero vamos a definir qué es el estrés metabólico. Y vamos a definir al estrés metabólico como la respuesta que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión. Va a consistir en una reorganización de flujos de sustratos energéticos estructurales con el fin de contribuir a atenuar alteraciones producidas en diferentes sistemas corporales por alguna injuria. Vamos a dividir este estrés metabólico en una fase EP y una fase flow. Esta fase flow a su vez se divide en dos fases, las cuales van a estar caracterizadas por el tipo de metabolismo que van a presentar. En el caso de la fase flow aguda, que se presenta posterior al shock, hay un hipercatabolismo en todo el organismo y la fase flow o fase de adaptación va a presentar un hiperanabolismo en todo el organismo. Vamos a hablar un poco más de ellos. Vamos a presentar un gráfico donde hay una fase de decaimiento y una fase de flujo. La fase EP va a ser la fase de decaimiento y la fase de flujo va a ser la fase flow. Vamos a ver que después de la lesión, en algunos minutos u horas, se va a presentar esta etapa de shock, donde va a disminuir el gasto energético, va a haber una pérdida de volumen sanguíneo, una pérdida de plasma y una pérdida de volumen circulante. El paciente se va a descompensar por culpa de este que se va a presentar, va a disminuir la temperatura, como lo podemos ver aquí en este gráfico, en este cuadro, va a haber una disminución de la perfusión tisular eh, y va a pasar, si es que no se controla este shock en el paciente, puede llegar a la muerte. Y si se logra controlar, va a pasar a la siguiente fase, que es la fase de hipercatabolismo, donde hay una actividad del sistema nervioso simpático muy elevada, con una secreción de catecolaminas, vasopresina, angiotensina 1 y otras hormonas que van a ser contrarreguladoras de este proceso. A ver, un aumento de glucocorticoides, un aumento de glucagón, aumento de catecolaminas, como ya lo mencioné, en especial de la adrenalina. Va a haber una liberación de citocinas, mediadores lipídicos, una producción excesiva de proteínas. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a querer preservar glucosa para los tejidos que han sido injuriados y para los tejidos que requieren mayor cantidad de glucosa. En este caso vamos a ver un aumento en la excreta de nitrógeno, un aumento en la velocidad metabólica y una alteración en el empleo de nutrientes. Y por último, para mencionar la fase flow de adaptación, que es la fase de anabolismo, después la recuperación de este paciente, va a ser una respuesta hormonal que va a decrecer gradualmente, va a haber una disminución de la respuesta hipermetabólica, se comienza a controlar este proceso. Podemos ver aquí como que la curva se comienza a aplanar porque el paciente va a comenzar a regularizar su metabolismo. Para mencionar algunos de los principales fenómenos de los carbohidratos en el estrés metabólico, también de las hormonas, va a haber un aumento de la epinefrina, cortisol, por un aumento del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Va a haber un aumento de la relación glucagón-insulina, lo que va a causar que la glucosa no pueda entrar a la célula, sino que se acumule dentro del torrente sanguíneo, causando una hiperglicemia. Va a haber una lipólisis, porque como ya lo mencioné, todas las rutas se van a dirigir a la gluconogénesis y a la glucólisis. Una gluconogénesis hepática, un aumento de interleuquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleuquina 1, interleuquina 2. Va a haber un aumento de los radicales libres, en especial de las especies reactivas de oxígeno, los ceros. Va a haber un aumento de la captación de glucosa por parte de tejidos injuriados, también por algunos tejidos que requieren ser preservados, como son el cerebro, los glóbulos rojos, el hígado. Aumento en la resistencia de la insulina por parte de tejidos musculares y adiposos. En estos tejidos, a diferencia de los tejidos injuriados, va a haber una resistencia a la insulina. Va a haber un pobre uso de la glucosa en estos tejidos y una reducción de la actividad de la piruvato deshidrogenasa que se va a explicar un poco más adelante.
A continuación le doy pase a mi compañera Génesis para que continúe. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar. Voy a proyectar mi pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Ya estamos viendo. A ver, continúe. Listo. Entonces, yo voy a explicar acerca de cómo se inicia este mecanismo de hormonas y cómo es en relación al metabolismo de carbohidratos. Entonces, tenemos ante una situación de estrés crónico o agresión metabólica, es el sistema nervioso central, ¿no? Primero vamos a tener una señal de alarma y va a ser el sistema nervioso central, la corte sensorial, quien va a recibir estos estímulos aferentes o también llamados pues sensitivos desde el sistema nervioso periférico de quimiorreceptores y varoreceptores. También vamos a tener, acá vemos al locus ceruleo, quien también va a intervenir ante la respuesta del estrés. Y el más importante, que es el hipotálamo, ya que va a activar, como mi compañero lo mencionó, al eje. Bueno, en este caso va a activar a dos ejes el hipotálamo. El eje simpático adrenomedular, quien va a corresponder a la fase inmediata. Es decir, va a liberar las hormonas catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Se dice médula adrenal porque ella es la que libera estas hormonas catecolaminas. Y luego tenemos una activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal. Este eje se va a activar por el sistema inmune, ya que ante las señales que son provenientes de lo que genera el estrés, así tenemos a las citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, ellas van a provocar la activación de este eje, haciendo que este eje, la parte de la corteza adrenal, libere las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, los glucocorticoides, el cortisol, y también la hormona de crecimiento. Entonces acá a la derecha vemos el dibujo, tenemos al estresor, al hipotálamo, entonces se va a activar el eje tanto simpático como hipotalámico. El simpático, que va a activar pues las catecolaminas en la médula suprarrenal, como vemos está coloreado de la región rosada. Ellas van a liberar las hormonas adrenalina y noradrenalina, que son las catecolaminas, ya lo mencioné, y también la activación por parte, ¿no?, del sistema inmune va a activar el otro eje hipotalámico, que va a corresponder a la corteza adrenal, como son los glucocorticoides y el cortisol. Tenemos a los glucocorticoides. Como mencioné anteriormente, ante una respuesta inmune, o sea, una respuesta inicial, se va a activar el eje, ¿no?, ante la interleucina, pero ya cuando estamos en una fase adaptativa, que es formada por la fase de resistencia y la fase de agotamiento, vamos a tener que estos glucocorticoides van a tener la función de reducir la inflamación, haciendo que, inhibiendo la respuesta inmune de las citoquinas interleucina 1 y 6, que eran las más importantes, pero también tenemos a la interleucina 2, a la interleucina 3, 5, 8 y 12.
también al factor de necrosis tumoral alfa, al interferón gamma, al factor estimulante de colonias granulocíticas y macrofágicas, a la producción de inmunoglobulinas y a la producción de linfocitos T y macrófagos. Entonces, aquí observamos en esta diapositiva cómo es el mecanismo de las hormonas en relación ya al metabolismo propiamente de los carbohidratos. Entonces, tenemos al glucagón, quien va a ser que aumenta, ¿no? El glucagón va a causar el aumento del adenosín monofosfato cíclico intracelular por mecanismo de los receptores beta 2 y la vía fosfoinositol. ¿Para qué? Para que se dé el proceso de gluconeogénesis. Recordemos que ante este estado de estrés o de agresión metabólica, lo que se quiere es producir, ¿qué? Glucosa. Entonces, como se quiere producir glucosa, a partir del glucagón, que va a generar, ¿no?, el aumento de adenosín monofosfato y de la vía fosfoinositol, va a hacer que entonces se lleve a cabo el proceso de gluconeogénesis. Y así también el glucagón va a poder amplificar las acciones de la adrenalina. Entonces, se ha determinado que tanto catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, en conjunto o en sinergia con el glucagón, van a producir una prolongada elevación de la gluconeogénesis, ya que por separado, pues solamente sería transitoria la gluconeogénesis. También este glucagón va a estimular a la glucogenólisis, que degradará el glucógeno pues en glucosa. Y bueno, también este glucagón, acá vamos en la parte inferior, va a estimular la lipólisis, es decir, va a aumentar la liberación de los ácidos grasos libres a la sangre por medio de la fosfolipasa A2. Entonces también va a tener este tipo de respuesta. Y bueno, también el cortisol, ¿no? El cortisol lo que va a hacer es ayudar en cuanto a las enzimas, a aumentar las enzimas que son necesarias para agilizar esta gluconeogénesis, para hacer posible la conversión de los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. También va a movilizar los aminoácidos extrahepáticos, sobre todo del músculo, hacia el plasma para incorporarse a la gluconeogénesis hepática. Y por último, bueno, los glucocorticoides, que tienen el efecto, no está acá, pero bueno, también tenemos a los glucocorticoides, que van a tener el efecto de la transcripción del ADN en los núcleos de las células hepáticas, con la síntesis de los ARN mensajeros, para el aumento de la síntesis de enzimas también que son necesarias para la gluconeogénesis. Entonces, como vemos, el fin es producir glucosa, ¿no? Ese es el fin, producir glucosa. Y bueno, también de forma complementaria mencionarles acerca de los radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y que, bueno, son producidos en las reacciones de activación celular, procesos inmunológicos, procesos inflamatorios, procesos de isquemia, cuadros infecciosos y cancerígenos. Cuando dichos radicales se encuentran a niveles moderados, van a participar en la regulación de señales del tejido tiroideo, células musculares, también en la señalización del óxido nítrico, para mantener el flujo sanguíneo, pero que ante un estrés oxidativo va a producir o un desbalance, ¿no?, de los oxidantes y entre los oxidantes y antioxidantes, va a producir diferentes patologías como el cáncer, aterosclerosis, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes y situaciones de injuria por isquemia, ¿no?
Aquí tenemos entonces una célula normal y que frente a radicales libres que dañan sus componentes de las células y luego de una forma más severa puede causar la muerte, que sería la apoptosis o necrosis celular. Entonces, como vemos, el organismo va a tratar de conseguir, ¿no?, la estabilidad que se le conoce como alastosis. Él va a tratar de llegar a esta estabilidad, y aunque las situaciones sean extremas, va a existir un costo mayor para forzar este reajuste, pero va a intentar llegar a la homeostasis. Sin embargo, si el agente estresante o estresor o agresor metabólico continúa y trae complicaciones, entonces puede producir la muerte. Y esto es lo que corresponde a la primera pregunta. Entonces, la segunda pregunta. ¿Alguna comentario de la primera? O sea, no olvidar que siempre que se habla de estrés metabólico son estímulos. Realmente los requerimientos de calorías es el estímulo más fuerte, y conforme estos requerimientos se agravan en la célula, poniendo una célula normal o una célula en el estado del diabético. O sea, es la falta de glucosa interna, lo más profundo de la célula, lo que llama a hacer en la sangre el nivel bajo de glucosa y llama a estimular a las glándulas a liberar las hormonas reguladoras del estrés. Esa es la relación directa. Ahora, dependiendo del efecto y de la amplificación del estrés, pues el estrés cada vez va a generar dos problemas, uno metabólico y otro hipóxico, y esto no lo olvide. Entonces, muchas veces se dice que cuando el metabólico es de regular para abajo y el hipóxico es intenso, el desgaste metabólico es fuerte. Y la amplificación metabólica, la necesidad de ir regulando y contrarregulando las hormonas es regular. Entonces ahí lo importante que ustedes en todo ritmo de amplificación, catabolismo y anabolismo, tiene que dejarse claro que los estados metabólicos deben ser monitorizados, porque todo este cambio no solamente obedece a los cambios calorigénicos, sino también una serie de cambios que se dan porque paralelo al desgaste nutricional, desgaste de la albúmina, desgaste de proteínas musculares, también se dan los desequilibrios hidroelectrolitos, el movimiento de todos los compuestos lipídicos que producen cuerpos calorigénicos para la periferia. Entonces, cuando más rápido es más intenso y más duración es los estímulos, más fuerte, pues más estados estimulantes para que aumente el y las hormonas van a estar en cada momento, como dice, van a poder censar y van a poder estar saliendo de la glándula para levantar los estados, de tal manera que de ese ras de cambio es lo que se mide el desgaste y la necesidad de un individuo en llegar más rápido a una acidosis o a un caos, a un catabolismo tan profundo como es el catabolismo del hueso. Entonces esa amplificación, ahora esa amplificación metabólica y el estrés, necesariamente no se olviden nunca que tiene que ir con un soporte, que es el soporte nutricional. Y las fases de estrés, pues, en esto del COVID, supongamos, se está midiendo por lo que mencionó en su literatura, por la interleucina 2, la interleucina 6, ya cosas así, incluye la ferritina, la transferrina, la pero actualmente acá no los podemos usar. Y ese cambio es justamente para indicar el cambio metabólico y el cambio por hipoxia, porque el estrés genera también que los tejidos vivan en hipoxia y aumente la necesidad de consumo de la glucosa en medio anaeróbico. Entonces aumenta los cambios metabólicos, se aumenta que las
hormonas estén constantemente saliendo y sensando para poder hacer los movimientos de catabolismo o anabolismo respectivo, ¿ya? Entonces, no sé si alguna cosa, si no pasamos a la segunda pregunta. Ya. Buenas tardes, doctores. Nosotros, bueno, a mi compañero Lian y a mí, Tamara, nos ha tocado la pregunta número 2, que es ¿cómo es el mecanismo de las hormonas y el metabolismo de proteínas y lípidos en el estrés metabólico? Voy a hablar yo sobre las hormonas. Ya. Primero vamos a comenzar hablando sobre el cortisol. Bueno, mi compañera Génesis ya habló un poco, yo voy a complementar un poco más. Ya. El cortisol regula el efecto proteolítico del TNF. ¿Qué es el TNF? El factor de necrosis tumoral. Pero ¿cómo se da esto? Se da porque de la acción del cortisol va a depender el efecto proteolítico del factor de necrosis tumoral. Entonces, este es el encargado que estimula la lipólisis, por eso se da. El cortisol también va a tener un efecto inhibidor sobre la inmunidad celular, va a tener, y también estabiliza la membrana del lisosoma. ¿Pero cómo así? ¿Por qué se da esto? Se da para que el lisosoma tenga menos probabilidad de una fusión con el fagosoma. No hay que olvidar que en el cortisol también va a desencadenar un estado hipercorticosolismo, pero es transitorio. ¿Y esto se da para qué? Para que haya una amortiguación, una restricción a la respuesta inflamatoria del sistema. Ahora, ¿cómo es que influye el cortisol a nivel de los lípidos? A nivel lipídico, el cortisol al tejido adiposo lo que va a hacer es estimular al adipocito para que éste libere los ácidos grasos y, como también dijeron anteriormente, estos vayan al torrente circulatorio para establecer el estado energético. Ahora, el cortisol a nivel de proteínas, va a hacer que haya un aumento en el catabolismo de las proteínas extrahepáticas, y a nivel hepático va a hacer que haya una síntesis de estos aminoácidos para producir glucosa y también producir proteínas. Y entonces ahí se va a regular el catabolismo que va a haber aumentado a nivel de las proteínas extrahepáticas y la síntesis de proteínas a nivel hepático. Vamos a hablar de la insulina, pero de una manera breve, tanto de la insulina como la hormona de crecimiento, porque va a estar de forma más detallada en la pregunta 5. En la insulina aquí va a haber una restricción de la activación de glucagón para lo que es la glucogenólisis hepática. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando están en estado crítico van a tener una restricción de la insulina. Entonces, esto va a hacer que no se active de manera adecuada el glucagón y esto se va a convertir en un ciclo y esto va a agravar lo que es la hiperglucemia. La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a promover la lipólisis, pero hay que tener en cuenta que contribuye a un síndrome que es el síndrome de desgaste crónico. También va a tener un efecto de antagonismo sobre la insulina y va a haber un aumento de producción de radicales libres de oxígeno de los monocitos fagocíticos. Y también aquí quiero agregar que la hormona de crecimiento lo que va a hacer también es incrementar la síntesis de anticuerpos y un aumento de la actividad de las células T killer. Las catecolaminas. Sus efectos va a ser una vasodilatación arterial y un aumento de contractilidad miocárdica, liberación de glucagón. ¿Pero por qué se va a dar la liberación de glucagón? Porque cuando hay altas concentraciones tanto de la adrenalina como de la noradrenalina, estas son las que se van a encargar de la liberación de glucagón. Y esto va a favorecer a la gluconeogénesis, también va a estimular la lipólisis y la cetogénesis hepática. También va a haber una elevación de la hormona antidiurética ADH, también conocida como vasopresina. ¿Y también por qué se va a dar esto? Porque cuando hablamos de una lesión, no un daño, se van a activar lo que son los mineralcorticoides. Y el más importante aquí va a ser la aldosterona. La aldosterona se secreta debido a la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona. ¿Y esto qué va a hacer? Va a provocar que haya una retención de líquidos.
Y para esto es que como respuesta va a haber una elevación de la hormona antidiurética, dado que esta es quien va a preservar el volumen del líquido corporal. Ahora vamos a hablar de los eucosanoides. Tenemos a las prostaglandinas, a las prostaciclinas, a los tromboxanos y a los leucotrienos. ¿Qué van a hacer estos? Sus acciones van a hacer que desencadene una vasoconstricción debido a un acumulamiento plaquetario. Esto va a ocasionar que haya una resistencia pulmonar y también hay que agregarle que estos favorecen la migración de los leucocitos. Además que aquí ellos también van a inhibir lo que es la liberación de la insulina. Y por último tenemos a las citocinas. Actúan en la infección, pero estos actúan de una manera localizada en la infección. Erradican los microorganismos invasores e intervienen en la cicatrización de heridas. ¿Pero por qué intervienen aquí? Porque estas proteínas son esenciales a la respuesta inmunológica. Y también hay que agregar que las citocinas participan en el catabolismo proteico muscular. Ahora va a pasar mi compañero Liam a explicar el resto de la pregunta. Bien, sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Ya, el metabolismo de las proteínas. Bien, el metabolismo de las proteínas se va a dar a nivel del músculo con una acelerada lisis proteica. Esta lisis proteica se va a presenciar por un incremento en la liberación periférica de los aminoácidos. Esta liberación o esta lisis proteica se hace con el fin de obtener aminoácidos que luego van a ser llevados hacia el hígado para formar glucosa mediante la gluconeogénesis. Bien, también se va a presenciar un aumento en las pérdidas urinarias de nitrógeno y una inhibición de la captación de los aminoácidos, con el fin de que estos aminoácidos sean llevados hacia el hígado, aminoácidos como la alanina y la glutamina. Tenemos entonces que ya en el hígado va a suceder la gluconeogénesis y una síntesis de proteínas de fase aguda. Esta síntesis de proteína de fase aguda va a tener un fin eminentemente defensivo. Dentro de estas vamos a tener proteínas como la proteína C reactiva, actoglobina, fibrinógeno, factores de complemento y proteína sérica. La respuesta de esta fase aguda va a ser proporcional al grado de la lesión o al grado de estrés. Luego de la lesión o de este estado, todo esto se va a ver regularizado por citoquinas y hormonas. Citoquinas como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que cumplen una función reguladora en la degradación proteica. Y hormonas como glucocorticoides e insulina. Bien, el factor de la necrosis tumoral aquí cumple una función, ¿no?, en la inhibición de la lipasa y estimulación de la síntesis y secreción hepática de triglicéridos y potenciar a la lipólisis. Luego tenemos el metabolismo de los lípidos, que en condiciones normales, o sea, en una homeostasia lipídica, va a estar regida por estímulos anabólicos, que aquí tendríamos a la insulina, e estímulos catabólicos, como que le vendrían a ser las hormonas contrarreguladoras. En pacientes lesionados vamos a observar una lipólisis acelerada que va a ser dada por la adrenalina, el glucagón y el cortisol, y esto va a hacer que haya un aumento en los niveles circulantes de los ácidos grasos libres y triglicéridos. Esta hipertrigliceridemia por la estimulación de la síntesis hepática de apolipoproteínas y triglicéridos, como una fuente de energía. En pacientes sépticos y traumatizados vamos a tener una reducción en la capacidad lipogénica. También vamos a tener el factor de la necrosis tumoral, como ya vimos, una inhibición en la lipasa, y esto lo que va a potenciar es también a la lipólisis. Y en menor porcentaje también vamos a tener a la interleucina 1 beta y a la prostaglandina E2. Esa sería toda la pregunta 2. Como vemos, la primera pregunta más está dirigida a carbohidratos y esta pregunta de la relación de hormonas y proteínas.
está dirigido a la secuencia, cómo el organismo responde en forma secuencial en los cambios de hormonas anabólicas y catabólicas. Entonces, la primera hormona de respuesta al estrés, pues ya sabemos, es la adrenalina. Pero la adrenalina lo que logra es agotar todo el glucógeno hepático. Una vez que ese glucógeno hepático está desgastado, viene que ya no hay un balance entre adrenalina e insulina solamente, ya se adiciona el cortisol. Cuando ya se adiciona el cortisol, recién estamos hablando que entran en la respuesta al estrés, cuando ya el glucógeno se ha agotado, cuando ya la adrenalina ha dejado de usar como hormona metabólica, porque la adrenalina también tiene otras funciones fisiológicas en todo el organismo, pero ya dejó de actuar. Entonces el refuerzo es, por una parte, el cortisol, para reforzar las hormonas de la gluconeogénesis, y por otra parte el glucagón, que refuerza todas las hormonas de la adrenalina, pero en forma periférica para todos los tejidos. Entra en un estrés amplificado, pero para todos los tejidos. Entonces, en ese momento, la respuesta se potencializa porque se estimula la degradación de ácidos grasos, y paralelo a esto, recién se estimula también la liberación de las proteínas. Las proteínas, como en el transcurso de todas las enfermedades, según el nivel del caos, las primeras proteínas que se agotan, hemos visto que son las del plasma, hasta que llega a un nivel techo en que se estabiliza por mantener la oncogenicidad mínima, la osmolaridad mínima plasmática, evitar edemas, evitar tranvasación, evitar golpe renal. Pero si el estímulo catabólico continúa, entonces recién ahí vemos consecuencias del catabolismo endógeno tisular, y recién ahí es que se levanta un poco más fuerte el catabolismo, y las hormonas comienzan a moverse mucho más. La insulina con las hormonas contrarreguladoras, refiriéndonos al cortisol y al glucagón, que promueven la agresión de los estados hiperlipídicos, dando origen a los ácidos grasos, y pues dejamos de utilizar la albúmina, pero si continúa el hipercatabolismo, llega a su tope, el hipercatabolismo endógeno tisular, y comienza de nuevo el paciente en estado crítico a mover el uso de la albúmina. Entonces, en este nivel hay que tomar un poco las cuestiones ya problematizadas en el estado hipermetabólico, porque ya cuando el hipermetabolismo se exacerba mucho, vamos comprometiendo con los cuerpos cetónicos, con el catabolismo de aminoácidos, vamos comprometiendo la parte osmolar y la parte buffer del plasma. Entonces, cuando se compromete ya un estado de eso, por eso la monitorización es básica. Cuando se compromete ya esos estados básicos, en cualquier momento aparece algún problema de multifalla orgánica, o nos falla el riñón, o nos falla el corazón, porque ya aparece la osmolaridad al bajar, nos hace problemas para mantener la volemia, el flujo, la alimentación de oxígeno al nivel de todos los tejidos, la irrigación sanguínea. Entonces ahí vamos hablando que el compromiso de las hormonas para buscar potencializar el uso de la glucosa ya no provienen del glucógeno, sino ya provienen de otros sustancias y de otros equilibrios, como es el movimiento de los ácidos grasos, los cuerpos calorigénicos, y es el movimiento de los tejidos. Entonces, cuanto más rápido se dé eso, está bien, las hormonas comienzan a funcionar, pero comienzan a desgastar enormemente, y de acuerdo a la agresión es que podemos ver un individuo que puede bajar 10, 15 kilos, que hay métodos, como hemos visto en las prácticas pasadas, que se monitoriza el nitrógeno urinario. Entonces, esa es la relación que existe de las proteínas y de las hormonas, y la forma como es inducido su uso en los estados hipercatabólicos, ¿sí?
nada más para poder aclarar. Entonces continuamos, no sé si los dos, si no continuamos con la siguiente pregunta. Continuamos con la siguiente pregunta, a ver. Sí, ahorita proyecto. Dios. Ya. Buenas tardes, doctores y compañeros. Me ha tocado la pregunta 3, que es ¿cómo podemos valorar la respuesta hipercatabólica o hiperanabólica con el uso de soporte nutricional u hormonal y estrés metabólico? Bueno, esto se da mediante un tamizaje nutricional. Este tamizaje debe repetirse periódicamente a lo largo de la evolución hospitalaria, es decir, se va midiendo constantemente todos estos parámetros nutricionales. Y si se detecta malnutrición, la globalidad de los resultados debe de ser evaluada por las unidades de nutrición. Se recomienda los siguientes parámetros para realizar la valoración nutricional. Al ingreso se considera la pérdida de peso, el índice de masa corporal, también se utiliza el índice de creatinina, altura, el colesterol sérico. Para evaluar la renutrición se utiliza la 3-metilhistidina, el balance nitrogenado, la prealbúmina, la proteína ligada al retinol, la somatomedina. Para evaluar la respuesta metabólica, es decir, la respuesta que tiene el paciente al tratamiento nutricional que se le da, se usa la excreción de urea, la 3-metilhistidina y la urea. Para ya dar el seguimiento nutricional, o sea, para ir viendo la evolución del paciente, se utiliza la prealbúmina, la proteína ligada al retinol, la somatomedina, la albúmina y la función muscular. Y como pronóstico, son la albúmina y el balance nitrogenado, los cuales se utilizan. Primero voy a ir detallando cada una de las que mencioné anteriormente. Las variables antropométricas en la valoración hipercatabólica en el estrés metabólico. Estas van a evaluar y detectar la malnutrición ya preexistente en el paciente crítico, pero estas tienen una limitación, ya que los cambios corporales y también cómo va a ir evolucionando el paciente a la hidratación que se le va dando, van a invalidar a este grupo de variables como un parámetro de seguimiento nutricional y de pronóstico. Es decir, solo se pueden utilizar al ingreso. El peso. Este va a medir de forma simplificada el total de los componentes corporales. Una pérdida involuntaria de peso mayor al 10% en los últimos 6 meses o también un peso actual menor del 90% del peso ideal van a ser signos clásicos de malnutrición en un paciente crítico. Los pacientes también con estrés metabólico pueden estar edematosos y entonces el peso no va a reflejar en sí la masa corporal. Este sería un límite al usar esta variable. Luego está el índice de masa corporal, que como ya hemos estudiado es la relación entre el peso y la talla. Y aquí está la clasificación. Entonces, como sabemos, un índice menor de 18.5 indica malnutrición y bajo peso. Entonces, se ha estudiado que los pacientes críticos que llegan con un índice de masa corporal menor del 18,5 van a estar asociados con un aumento significativo en la mortalidad en enfermos quirúrgicos. Luego también está el otro extremo, que es los pacientes críticos que llegan con índice de masa corporales altos.
que ya estarían clasificados en obesidad. Estos pacientes van a presentar mayor riesgo de desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo y también van a estar asociados a una mayor estancia hospitalaria. Como se sabe, estos pacientes presentan muchas complicaciones cuando ya se junta otra enfermedad a la obesidad. Luego, las variables bioquímicas también se van a usar en la valoración hipercatabólica, pero estas, dado que también el paciente crítico, su organismo va a tener una respuesta a este estrés metabólico, entonces también va a ser limitada su interpretación como seguimiento nutricional. Y también las variables bioquímicas están afectadas por trastornos no necesariamente nutricionales, y esto también limita su interpretación. Y en los indicadores, primero van a estar divididos en indicadores del estado de las proteínas musculares. Aquí tenemos, también lo que tenemos que saber en esto es que las variables bioquímicas van a tener mayor relevancia, en la práctica médica tiene mayor relevancia cuando estas se van midiendo por días, es decir, diariamente o no necesariamente también diariamente, pero se le da un seguimiento y se halla la tendencia de estos valores. Es aquí cuando pueden servir como parámetros de seguimiento nutricional y también de pronóstico. Estos son el índice de creatinina altura. Como también ya hemos estudiado, la creatinina es un producto final de la degradación de la creatina y la creatina se encuentra principalmente en el tejido muscular. Entonces, luego esta creatinina es llevada a la orina donde ya no sufre cambios metabólicos. Por lo tanto, entonces, la eliminación de la creatinina en la orina, la magnitud de la eliminación de creatinina va a ser un indicador del catabolismo muscular. Este no va a ser un parámetro útil en la insuficiencia renal, ya que los riñones no están funcionando correctamente, entonces no va a haber el filtrado correctamente y no va a servir en esas condiciones este parámetro. En el paciente crítico detecta la malnutrición al ingreso, pero carece de valor pronóstico o de seguimiento de forma aislada. Aquí tenemos la fórmula, que es los miligramos de creatinina en orina durante las 24 horas sobre los miligramos de creatinina ideal sobre la talla en 24 horas por 100. Entonces, si los resultados quedan menores de 0,4, mayores de 0,4, ya sería una depleción proteica severa. Si son de 0,6 a 0,8, una depleción proteica moderada, y 1 sería un buen estado proteico. Luego también está la 3-metilhistidina. Este es un aminoácido que se encuentra casi exclusivamente en la actina y miosina del músculo esquelético y es derivado del metabolismo proteico. Sus valores van a aumentar en situaciones de hipercatabolismo, ya que lo encontramos principalmente en el músculo, como mencioné. En el paciente crítico, este es un parámetro de seguimiento nutricional, de renutrición y también de catabolismo muscular. Los valores normales en los que se encuentran en la orina son de 64 a 320 micromoles sobre decilitro. La excreción hidrogenada, este es también otro buen parámetro, ya que mide el catabolismo proteico. Como sabemos, la mayor cantidad del nitrógeno en nuestro cuerpo la vamos a encontrar en los aminoácidos, y estos son los que componen las proteínas. Como sabemos, aquí el aminoácido está compuesto del grupo amino, donde se encuentra el nitrógeno, por eso que la excreción nitrogenada va a ser un buen indicador del catabolismo proteico. Para la cuantificación, se determina el nitrógeno ureico en orina de 24 horas. Se calcula como la urea, que es excretada en la orina, y se multiplica por 0,56. Y también se le añade una cantidad que es la correspondiente a la pérdida nitrogenada, que es extrarrenal. Y normalmente se le agregan 2 a 3 gramos.
Entonces, este también sirve para calcular el índice de la intensidad de la respuesta metabólica. Si al realizar el cálculo resulta de 5 a 10 gramos por día, se clasifica al paciente en un estrés leve. Si su excreción de nitrógeno es de 10 a 15 gramos por día, se le clasifica en un estrés moderado. Pero si es mayor de 15 gramos por día, el paciente estaría en un estrés metabólico grave. Y luego el balance nitrogenado, que se relaciona mucho con lo anterior mencionado en la excreción nitrogenada. El balance nitrogenado ya es como se va a comparar la síntesis, es decir, el anabolismo, y se le va a restar la degradación ya de proteínas, que sería el catabolismo. Es decir, por ejemplo, en un paciente crítico se le va a dar tratamiento nutricional, entonces es la cantidad de proteínas que tú le vas a aportar a tu paciente y le vas a restar lo que está botando, el nitrógeno que está botando. Este es una buena aproximación para evaluar el apoyo nutricional de los pacientes críticos. El cálculo se va a realizar mediante esta fórmula, que es el nitrógeno que tú le aportas al paciente en las proteínas y le restas, como dije anteriormente, la excreción nitrogenada, que sería el nitrógeno urinario total excretado, y también las pérdidas extrarrenales de nitrógeno, que son de 2 a 3 gramos por día. En un inicio, en el paciente crítico, lo que tú vas a encontrar es un balance nitrogenado negativo en las primeras fases, a pesar de que tú le estés dando el tratamiento nutricional. Ya es después, ya en la fase de recuperación, cuando ya se empieza a ver un balance nitrogenado positivo. Claro está, si el paciente responde adecuadamente al tratamiento, y también de acuerdo a si el tratamiento nutricional que tú le estás aportando es correcto. Luego también puse aquí un indicador hormonal que sería la insulina, ya que la disminución del nivel de estrés metabólico nos va a hablar de un adecuado control de injuria. Entonces, el aumento de los requerimientos de insulina va a estar indicando la persistencia de la injuria o que se ha agregado otra complicación. El valor normal en ayunas es de 5 a 25 micras sobre mililitro. Ahora le doy pase a mi compañera que va a explicar las proteínas viscerales. Para seguir con la exposición, iba a hablar de lo que son los indicadores, las variables químicas, lo que son las proteínas viscerales. Como primer indicador tenemos a la albúmina, la cual es un parámetro bioquímico muy frecuente utilizado en la valoración nutricional. Cuando los valores disminuyen a 3.5 gramos por decilitro, asocia un incremento de la mortalidad y de la morbilidad del paciente. Pero cabe recalcar que los valores de la albúmina son poco sensibles al cambio debido a que la vida corta de la albúmina es de 20 días. Siguiente. La prealbúmina es uno de los parámetros más sensibles al cambio, ya que su vida corta es de 2 días. Pero sus valores también están interferidos con lo que es porque se disminuye la infección y la deficiencia hepática, mientras que aumenta también con el fallo renal. La proteína ligada al retinol, así como la prealbúmina, su vida media es corta, por lo cual va a ser una buena marca de seguimiento nutricional. Refleja rápidamente lo que son las alteraciones de la síntesis proteica. Y sus niveles también aumentan con lo que es la ingesta de la vitamina A y disminuyen con enfermedades hepáticas, infecciones y estrés grave. La transferrina. La transferrina presenta una baja sensibilidad debido a que su vida corta es
es muy elevada y sus niveles plasmáticos están aumentados con la anemia ferropénica y la disminución en las enfermedades hepáticas, sepsis y síntomas de mala absorción y alteraciones inespecíficas. Siguiente. La somatomedina es un péptido de bajo peso molecular cuyas síntesis están reguladas por la hormona de crecimiento y por el factor de la insulina. Es un buen marcador de balance nitrogenado en pacientes graves e hipercatabolismo. También es un buen parámetro de seguimiento nutricional en los pacientes desnutridos. Pero el problema con la somatomedina sería que tiene un alto índice, o sea, tiene una alta complejidad en su determinación y un elevado costo, lo cual lo que hacen es limitar su uso. Y el colesterol. Un bajo colesterol sérico se observa en lo que son los pacientes desnutridos y con insuficiencia renal hepática. También la presencia de la hipocolesterolemia puede ser un indicativo de malnutrición en los pacientes críticos y se relacionan con el incremento de la mortalidad. Eso sería todo con respecto a la pregunta 3. No. Pues ya terminaron. La última parte no lo escuché bien. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Aló? Sí, se te escucha, Ronald. A nosotros. Ya, sobre las pruebas que se estaban mencionando, hay que tener en cuenta que el peso y el índice de masa corporal son variables antropométricas que más que todo nos hablan sobre el estado nutricional que ya tiene el paciente, nos habla del pasado, Pero lo que queremos nosotros y utilizamos para ver realmente el estado hipercatabólico, el estado de metabolismo incrementado, por ejemplo, es importante y lo utilizamos el índice de creatinina talla. Y como lo mencionó muy bien la doctora que expuso, lo importante es la tendencia en la que está yendo esta variable. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar hospitalizado varios días y si vemos que la tendencia está en aumentar, o sea, en mayor degradación de creatinina, quiere decir que el estado hipercatabólico del paciente se está sosteniendo y que el tratamiento que le estamos dando no está sirviendo de mucho. Entonces, hay que, como nos está diciendo, el estado hipercatabólico del paciente se continúa en iguales condiciones y no mejora. Es importante eso. Cuando vemos nosotros que tiene valor de menor de 0.5, menor de 0.4, de verdad, nos alarmamos mucho y pensamos que el paciente de verdad no está yendo bien y su pronóstico cada vez es más sombrío. Ya, es cierto lo que dijo. En los pacientes que tienen falla multiorgánica y que ya tienen injuria renal aguda, este índice de creatinina talla pues no funciona, porque van a retener creatinina y va a salir demasiado elevado. Pues. Pero sí, la otra cosa que también se hace, y cada vez se hace más, es la excreción de nitrógeno. Igual, la excreción de nitrógeno es una variable muy importante para evaluar el catabolismo de nuestro paciente. Este nitrógeno que viene de las proteínas que se están utilizando, ¿por qué? Porque no se utiliza muy bien en los carbohidratos, pero el metabolismo está incrementado que el organismo necesita energía. Y la energía la va a sacar de donde sea. El organismo no pide permiso, saca de donde puede. Entonces saca de las proteínas. Y las proteínas metabolizadas para producir energía, el producto final es el nitrógeno que se excreta por la orina. Y eso lo podemos medir. Y bien dijo la doctora, las cantidades de nitrógeno que se excreta nos van a decir del estado catabólico del paciente. Puede ser un día se acepta, un día que tenga una excreción de 14, 15, 13 gramos se acepta, pero que tenga 2, 3, 4 días esa misma excreción, ese paciente no está yendo bien. Este paciente lamentablemente va a fracasar, porque también de acá son variables del estado catabólico,
también nos están evaluando el tratamiento que estamos administrando. Porque si el paciente está catabólico y no logramos nosotros revertir ese estado, quiere decir que no lo estamos atendiendo bien. Por eso, índice de creatinina talla, excreción de nitrógeno, nos hablan de cómo está el catabolismo de nuestro paciente y cómo estamos nosotros tratando a nuestros pacientes. Ya, esa es la situación en la que hay que medir la excreción de nitrógeno y también hay que ver el índice de creatinina talla. En relación al balance nitrogenado, el balance nitrogenado nos está diciendo a nosotros, por una parte, cómo está el catabolismo del paciente, si está hipercatabólico y cuánto de degradación de las proteínas hay. Y como es un balance, esa es la pérdida de lo que hemos hablado. Por otro lado está, más que la síntesis, como dijo la doctora que expuso, es el aporte que está recibiendo. Entonces, el aporte ya es parte terapéutica del médico, del equipo que está tratando al paciente, cómo trata de minimizar al máximo este balance negativo de nitrógeno, ¿para qué? Para tratar de llevarlo a cero. Es difícil en un estado hipercatabólico reciente tratar de llevar a cero o tratar de positivizar un balance nitrogenado. Muy bien lo dijo ella. A medida que avanza la evolución y pasa de un estado hipercatabólico, va a entrar en un estado anabólico, ahí recién se va a ver el estado positivo de balance nitrogenado. Es importante entonces, índice de creatinina talla, excreción de nitrógeno, balance nitrogenado, son variables bien objetivas, que nos miden algo importante, catabolismo y respuesta terapéutica, o evolución del paciente y pronóstico también. Y hablando de pronóstico, tres palabras nada más, algo que ya se ha conversado de esto, la albúmina inicial de nuestros pacientes que entran en estado crítico, no nos van a decir más que todo de un estado nutricional, ojo, nos van a hablar de un estado, de un pronóstico de nuestros pacientes. Nosotros vemos una valoración de medición de albúmina sérica, y si vemos que el paciente está por debajo de 2.5, nos preocupamos un montón. Si el paciente está por debajo de 2.0 de albúmina, el pronóstico de ese paciente desde el punto de vista metabólico es malo. Y ese paciente es muy probable que el paciente no se recupere. Y los cirujanos saben esto, los cirujanos tienen temor a entrar a un paciente con albúmina menor de 2. Por eso, los pacientes reoperados de sepsis abdominal tienen estos niveles de albúmina. Y para un cirujano operar a un paciente tiene muchos chances de que la cirugía salga mal. No el acto operatorio, sino la evolución posterior de la cirugía, donde las suturas no le van a pegar, donde se van a abrir las anastomosis y va a ser un caos que este paciente. Entonces vean ustedes la importancia que tiene la valoración del estado nutricional, la importancia que tiene valorar el estado metabólico del paciente. Definir si el paciente está en estado hipercatabólico. Y la doctora Morín ya lo dijo 2 veces en esta reunión, la importancia que tiene el soporte nutricional para tratar de mermar este catabolismo y procurar que el paciente no fracase en el tratamiento que tiene. Eso es todo lo que quería decir, doctora. Hay un comentario, simplemente. El apoyo nutricional, pues, necesita de alguien que conozca el soporte nutricional. Los pacientes cuando hacen hipercatabolismo, como dicen en las fases inicial y de concusión, hay que ver que existen aminoácidos que son glucogénicos, que son los que da el músculo, pero aún así que se degraden en mayor cantidad, no es que no existan algunos aminoácidos viscerales o ramificados que también puedan echarse. Entonces, este soporte va inicialmente a tratar de parar el metabolismo endógeno, porque el estrés, la inflamación, da puntos para que la gluconeogénesis se exacerbe. Las enzimas van a estar estimuladas, así que nosotros por más aminoácidos, si sigue la persona con ese estado inflamatorio, con ese evento, entonces va a ser un poco difícil. Por eso la monitorización, como dijo, es importante, porque depende ya de que el mismo organismo vaya tratando de
de mitigar sus estímulos internos, porque si ya la maquinaria, lo que yo quiero que den, que la maquinaria bioquímica ya está sembrada. Entonces lo que hay que tratar de ver es que cómo se continúa en esa situación para que irla mitigando y que se esté dando su supresión de esa gluconeogénesis. No es violento, por eso es que este soporte de aminoácidos no implica ir a reparar o a reestructurar los tejidos, porque casi la mayoría del soporte inicial en la fase log, todos esos aminoácidos van a ser simplemente, se van a desgastar como energía, como lo que necesita el organismo a través de la gluconeogénesis. Lo que vamos a dar es un mensaje para que no desgaste mucho. Y el soporte, pues, como le damos, y hay hipercatabolismo, lo vemos, ese soporte nutricional que vamos cambiando las dietas, qué tanto porcentaje de glucosa pura, qué tanto porcentaje ya, inclusive qué tanto de porcentaje de lípidos, para parar la lipólisis. Todo eso es un estudio que tiene que moverse. ¿En qué sentido? Justamente lo que dice el doctor. Tiene que moverse en indicadores nutricionales que lamentablemente acá en nuestros hospitales no se cuenta, que lo que dice el doctor es, porque nosotros hemos visto la prealbúmina, el retinol, hemos visto inclusive hasta ahorita en el COVID, dentro de los 16 elementos de evaluación de diferente tipo de soporte para el tratamiento del estrés agudo, están poniendo a la ferritina, están poniendo algunas interleucinas que no tenemos acá. Entonces es lógico que en el soporte nutricional, el balance nitrogenado, juega uno de los que estamos a la mano. Y como dijo la señorita, su compañera, no es continuo, no es todos los días. Tenemos que estar midiendo cada ratito, porque son indicadores de renovación de cada 20 días en el caso de la albúmina. De la albúmina no tenemos. Entonces, pues, hay que ver de acuerdo a indicadores grandes, como son estos de la índice de la creatinina talla o en el caso de la eliminación del nitrógeno, pero siempre y cuando hay que tener lo que les he dicho, tanto de carbohidratos, tanto multiplicado por tipo de calorías, cuánto le das, esto, lo otro, y qué está eliminando. Entonces, el balance de nitrógeno, ver lo que doy en la dieta y ver lo que elimina. Entonces, veo qué está haciendo nuestro organismo. Si está entrando en mayor catabolismo, si estoy dando para que pare el metabolismo y estoy recogiendo más de lo que estoy dando, pues definitivamente mi dieta no está yendo a parar, sino que, y es natural en el inicio, pero ya conforme pasen los días, pues este hipercatabolismo porque ya estoy dando el soporte, ya la hipercatabolismo endógeno tisular, o el movimiento, el desgaste de la albúmina, pues debe ir cediendo. Entonces, por eso es que se mide los evaluadores. No es otro sentido que evaluar lo que estamos dando frente a lo que estamos teniendo al hacer el balance. Esa es la relación que existe en el hipercatabolismo y los indicadores bioquímicos. Es lo que ustedes me van a hacer, inclusive parte de acá, en el nitrógeno ureico, a pesar que no es significativo, pero el ácido úrico también es un producto endógeno tisular de la respuesta hipercatabólica. Entonces también hay que ver en qué momento se incrementa el ácido úrico. Si no hay daño renal, pues pero generalmente cuando hay un hipercatabolismo, quiera o no, cuando ya entran indicadores, como dijo el doctor, ya un punto crítico, que el doctor ya entra en una alarma muy fuerte, una hipoalbuminemia de regular a severa, ya pasa a los niveles de 2.2, 2.5 y 1.7, pues ya no, hay que hacer algo ahí. Ya está el nutricional, por más el estímulo, mantener el soporte, mantener insulina para que ingrese, no está siendo suficiente. ¿Pero por qué? Porque, pues, necesariamente los estímulos, por más a veces que el doctor, porque en un futuro ustedes como médicos jueguen con su paciente para tratar de llevarlo a un anabolismo, pues definitivamente el estrés que ha tenido el paciente, un quemado con mucha superficie, un politraumatizado, muchas veces pues la injuria es muy fuerte, y por más a veces estos estados, por más dieta y soporte, ya el organismo no rinde. Por eso nosotros somos
un sistema que tenemos una integración de límites altos y bajos. Y pasado esos límites, la agresión a diferentes parámetros como son la volemia, como son el pH, es muy difícil de compensar. Entonces, eso siempre tenemos que tener en la mente, que es muy difícil de compensar. Pero siempre pues tenemos que usar la experiencia. No todos los organismos reaccionan igual, ni tampoco el organismo que es normal, joven, y un organismo que es un enfermo con una enfermedad crónica adicional. Eso siempre recuérdenlo bien. Un organismo que ingresa en un estado nutricional bueno y que otro organismo que ingresa con un estado nutricional deficitario. Entonces, esos van a responder, entonces, de la relación que hagan ustedes y del soporte nutricional y de los evaluadores bioquímicos, van a darse cuenta quiénes van a salir más rápido, quiénes van a salir con mejores expectativas. De eso se refiere. Bueno, pasamos a la otra pregunta. A ver, pasamos a la pregunta 4, creo que. A ver. Buenas tardes, doctora y doctores. Voy a responder la pregunta 4. ¿Cómo se puede determinar la alteración de receptores hormonales? Bueno, para dar una introducción a los receptores de hormonas. Los receptores de hormonas son proteínas especiales que se encuentran en el interior y sobre la superficie de ciertas células del cuerpo, recibiendo mensajes de sustancias que circulan por el torrente sanguíneo. Además, son muy específicos para una única hormona. Ello determina el tipo de esta que actuará sobre el tejido en particular, un tejido en específico. Ahora, en esta célula existe el complejo hormona-receptor. La hormona H y el receptor R forman un complejo. En este, el R presenta algunas de las siguientes características destacables. Adaptación inducida. A semejanza de la unión sustrato-enzima, la fijación de la hormona al receptor implica una adaptación estructural recíproca de ambas moléculas. Saturabilidad. El número de receptores existentes en una célula es limitado. Si se representa en un sistema de coordenadas, la cantidad de hormona fijada a receptores en una proporción determinada de tejido, en función de la concentración de hormona, se obtiene una curva hiperbólica. Reversibilidad. La unión hormona-receptor es reversible. Afinidad. La capacidad de fijación del receptor a un ligando está dada por la afinidad, que es determinada por las propiedades moleculares de este receptor. Ahora, más claramente, la determinación del número de núcleos positivos para receptores de estrógenos y progesterona en las biopsias de mama. En este caso se habla del cáncer de mama y los receptores que se tienen que disponer para su evaluación. Más de la mitad de los tumores que son receptores de estrógenos positivos responden a terapia hormonal, en comparación con menos del 10% de tumores que son receptores de estrógenos negativos. El método tradicional para determinar los receptores en tejido mamario ha sido una reacción bioquímica estándar de enlace. Este es un método cuantitativo con dos ventajas importantes. Requiere tejido fresco y los resultados positivos pueden deberse a la presencia de células epiteliales normales. Dos desventajas importantes. De células epiteliales normales presentes en el tejido procesado para la reacción. La mayoría de los casos con receptores de estrógenos positivos muestran una inmunoexpresión uniforme y difusa de la mayoría de las células tumorales. La atención para receptor de progesterona positivo puede ser más heterogénea o focal. Son raros los casos de receptores estrógenos negativos y receptores de estrógenos de progesterona positivo. El estatus de receptores de estrógenos se correlaciona bien con el tipo morfológico del tumor, siendo las neoplasias bien diferenciadas en los receptores de estrógenos positivos. Los tumores receptores de estrógenos negativos son con frecuencia pobremente diferenciados y de mayor grado nuclear. Ahora, a continuación describiremos las mutaciones de receptores asociadas con resistencia hormonal y algunos trastornos causados por mutaciones en diferentes tipos de receptores. En este caso ya he presentado una tabla que se trata más acerca de bastantes enfermedades. Empezamos con el receptor de insulina. Su modo de herencia es
recesiva y dominante. La enfermedad es la resistencia a la insulina y la localización cromosómica es en el gen 19P. Ahora, el receptor, por ejemplo, de la gonadotropina que desemboca en una enfermedad de hipogonadismo hipogonadotrófico que tiene modo de herencia recesivo. También está el receptor de la tirotropina, que es hipotiroidismo hipotalámico, con un modo de herencia recesivo. El receptor de la hormona somatotropina, que desemboca en una enfermedad que es el síndrome de Laron, con un igual modo de herencia recesivo. Luego, por acá tenemos el receptor 4 de la melanocortina, que en una enfermedad podría ser la obesidad y, a diferencia de los que he mencionado antes, su modo de herencia es dominante. Ahora, como en la pregunta se refiere estrictamente a la determinación, un método que es muy usado es el Thornton blot o hibridación Thornton, que es una técnica empleada en los laboratorios de biología molecular que se usa para detectar secuencias de ADN específicas a partir de un preparado de tejido. Como se mencionó anteriormente, es parecido, bueno, es al igual que en el caso del cáncer de mama, es a partir de un tejido fresco. También se utiliza esta técnica como prueba del ADN para detectar la presencia del ADN de un individuo en un lugar. Los fragmentos de ADN son transferidos del gel a la superficie de una membrana. La membrana se expone a una sonda de ADN marcada con un marcador radioactivo o químico. Si la sonda se une a la membrana, entonces la secuencia de la sonda está presente en la muestra, como está en la siguiente imagen. Se presenta la secuenciación y el gel para electroforesis, y primero el filtro de nitrocelulosa. Se le coloca encima y luego papel secante, varias capas. Luego, al retirarse, se ve que el ADN se ha transferido a este filtro. El filtro se procede a una hibridación con sonda de ácido nucleico. Al quitarle, la sonda se hibridiza con secuencias complementarias a la secuencia del ADN. Luego este filtro se expone a rayos X y ahí es donde se ve qué pedazos de ADN se encuentran en esta secuencia. Esto es todo por la pregunta. Entonces, la pregunta va dirigida justamente en que hay muchas enfermedades de acción de hormonas y la expresión de receptores a hormonas, la amplificación, así como también el número de células que se dividen y que al dividirse un mayor número de células, pues necesariamente va a haber mayor acción. Y hay una serie, no solamente las hormonas dependientes de cáncer de mama, hay una serie de hormonas a nivel tanto hipotalámico, a nivel de las diversas glándulas, de las glándulas gonadales, en que se caracterizan por la unión y la producción o el aumento de receptores y que, como dice su compañera, tienen que tener un amplio criterio de que ahora existen los famosos CHIC, donde no solamente la técnica de Norden, Sorten, la de Western, dirigidas a ver la cantidad de ADN. Recuerden que cuando un virus ingresa, el virus inyecta dentro de estos genes oncogenes o genes supresores, los genes de amplificación de receptores. Entonces, cuando la hormona va, prácticamente si el virus es listo para eso, va a ser una amplificación de receptores. Entonces, esos mecanismos dirigidos en las distintas células que estábamos tratando de los científicos actualmente de poderlos manejar, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque son, como dice, los fusiles de armas dirigidos a las mamas, al hígado, al páncreas, a las gónadas, a los testículos, a los ovarios, porque el cáncer ingresa a través de los virus dirigidos. Entonces es importante saber y que ahora, como dijo su compañera, se están empleando los famosos chips de secuenciamiento del ADN. Entonces también nosotros tenemos el ADN pero por esos virus es que a veces tenemos un mayor número de copias de algunos reguladores y que dan en este caso que hemos visto hace momentos, mecanismos de amplificación, como es el tema de clase.
que no es solamente que la hormona esté en la misma concentración, sino que su respuesta esté piloteada en el interior de la célula a una mayor velocidad de procesamiento. Entonces, todos esos mecanismos son los que en este momento la genética y el monitoreo de secuenciación por estas técnicas están siendo la bandera del desarrollo de muchos temas nuevos clasificados en la parte médica. Entonces, eso no es cuidar esos receptores que se están usando, como dice su compañera, técnicas radioactivas, pero que se está viendo modelos de bajarlos a los laboratorios básicos generales con algunas otras técnicas de marcaje a través de la ubiquitina, a través de las técnicas de lisa marcada, en que los nucleótidos que están usando van a tener estos marcadores. Entonces, estos nucleótidos, dependiendo de la cantidad, se les va a tener que unir a un soporte y dependiendo de la reactividad de los nucleótidos marcados, pues vamos a ver, por decir el número de unidades que se ha amplificado y qué problemas y qué efectos está, el efecto temprano, el efecto tardío, lo que estamos viviendo, por qué el COVID es agresivo de buenas a primeras en algunas personas, y en otras es medianamente agresivo, y en otras es leve, y en el otro ni siquiera les hace cosquilleo. Entonces, todo esto está, la sensibilidad de la persona humana y el comportamiento, la distribución de los sensores a nivel celular es diferente, y eso ténganlo en cuenta. Las poblaciones, la respuesta por población, los sensores que tenemos alrededor de nosotros como población, la temperatura, la atmósfera, son diferentes. Entonces, esos problemas de virus hay que enfocarlos así. Unos serán más sensibles en una zona, por eso dice, cada estudio se hace personalizado a su medio ambiente. O los parámetros que nos están diciendo los grandes científicos de la rebrote de España, con una serie de dimensiones, pues no va a ser igual acá. Entonces nosotros tenemos que ir monitorizando antes de dar alarmas a la población, antes de cortarle las alas para que vayan a retornar a la economía de la pues, estamos monitorizando. No se puede hablar pues de alarmas por comparaciones con otros países que no es lo correcto. Entonces, esperemos pues justamente a raíz de estas nuevas etapas de las pruebas moleculares que sean un poco más abiertas, pues, y al final la monitorización sea en base a lo que ocurre acá en nuestra población, no en otras poblaciones. Entonces, pasemos a otra pregunta. Creo que ya es la última. Hay una última que falta, creo, ¿cierto? O aquí terminamos. Esto falta. Ya, a ver, Sí, falta una, doctora. Sí, me acuerdo. A ver, ya, para avanzar la última pregunta, por favor. No se me demoren. Ahorita, doctora. Ya, Ya, a mí me ha tocado la pregunta del estrés metabólico y el estado metabólico y el uso farmacológico de hormonas. Bueno, las hormonas son sustancias producidas por las glándulas endocrinas, que también se le conocen como células epiteliales e intersticiales. Ellas van a actuar como mensajeros
para que el organismo sea capaz de adaptarse a las diversas alteraciones, que se produzcan. Las hormonas se pueden utilizar también como medicamentos. Entre ellas tenemos al estradiol y progesterona, que es una píldora anticonceptiva, la tiroxina, que se utiliza como una terapia de reemplazo hormonal, la levotiroxina para el hipotiroidismo, los corticoides en enfermedades autoinmunes, en trastornos respiratorios severos, cuadros alérgicos, y la insulina como un antidiabético. Tenemos la eritropoyetina, que estimula la división y diferenciación en la formación de eritrocitos a partir de los precursores del comportamiento de células progenitoras, induciendo a la liberación de reticulocitos desde la médula ósea hacia el torrente sanguíneo. Hasta el momento no se han detectado acciones citotóxicas de la eritropoyetina en células de la médula ósea. Las primeras manifestaciones clínicas con eritropoyetina fueron realizadas en adultos con enfermedades renales en etapa terminal y en alguna de ellas con pacientes que se encontraban en tratamiento de hemodiálisis, teniendo los siguientes beneficios, por decir, un incremento en la masa de eritrocitos, aumentando el hematocrito y disminuyendo la necesidad de transfusiones en pacientes habitualmente dependientes de ellas. Aumenta el número de eritrocitos, los valores de la hemoglobina y el reencuentro de reticulocitos. La hormona de crecimiento, somatotropina, esta hormona se metaboliza principalmente en el hígado, riñón y tejidos periféricos. Una pequeña cantidad se elimina intacta por la orina. La somatotropina es usada en terapias de reemplazo en adultos con deficiencia de esta hormona. Estos pacientes, los beneficios incluyen una reducción de la masa grasa, aumento de la masa magra, aumento de la densidad ósea, mejorar el perfil lipídico, reducir los factores de riesgo cardiovascular y mejorar el bienestar psicológico. Esta hormona se utiliza, puede ser usada también para tratar otros tipos de condiciones que no estén ligadas a la baja estatura, como por ejemplo el síndrome de Turner, la enfermedad renal crónica, el síndrome de Prader-Willi. Va a producir niveles sanguíneos más altos a los niveles fisiológicos normales. También en la esclerosis múltiple, mejorar la pérdida de peso en pacientes obesos, en la fibromialgia y la colitis ulcerosa. En la inyección de insulina es una clase de medicamento llamado hormona, que va a funcionar, que funciona en transportar la glucosa de la sangre hacia otros tejidos del cuerpo donde se requiere de energía. En diabetes tipo 1, la condición en la que el cuerpo no genera insulina y por lo tanto no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre. En la diabetes tipo 2, la condición en la que el azúcar en sangre es alta porque el cuerpo no produce ni usa la insulina normalmente, que no se puede controlar solamente con medicamentos orales. En indicaciones terapéuticas, tenemos para la diabetes tipo 1, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con descompensaciones agudas como en el síndrome hiperosmolar o en la cetoacidosis. Diabetes mal controladas en pacientes no obesos a pesar de dietas hipoglucemiantes en un periodo de tiempo de al menos 3 meses. En el uso de corticoides, hay pacientes que
al ingerir corticoides orales, en los individuos con diabetes mellitus va a producir una alteración metabólica importante con hiperglucemias exageradas, sobre todo postprandiales. Va a ser escasa, es raro que se produzca una alteración de glicemias basales. Esos son el efecto de los corticoides que genera al aplicarse ya sea un corticoide por vía oral o por vía endovenosa que se reciban pulsos, los pulsos de corticoides. También los tipos de insulina van a diferir únicamente en la rapidez con la que empiezan a funcionar y el cuánto tiempo continúan controlando el azúcar en la sangre. Eso fue todo. Ya. Entonces ahí estamos viendo que justamente hay algunos defectos que ya vienen por genética o en algún momento pueden ser producidas por un estado hipercatabólico o por un estado de desnutrición crónica. Entonces, la terapia moderna está tratando de usar, como hemos visto, a través de alguna limitación por producción de este factor, como apalanca la hormona a este paciente. Entonces, como pensando si es daño renal, la proteína como apalancaría y lo usan definitivamente para mejorar los estados nutricionales del paciente. En el estado de estrés agudo, como la insulina apalanca, las somatomedinas, como la hormona de crecimiento. Entonces, todo este términos de amplificadores y el uso de hormonas está bajando de sala hospitalaria de alto nivel de urgencia al uso diario y continuo para ver simplemente cómo estimulamos la talla a personas que no necesitándola, no teniendo deficiencias. Entonces estamos dando de la naturaleza. Estamos prácticamente lujuriando en los factores naturales. Y eso es preocupante. Una hormona se lanza en un organismo, como se ha visto, por momentos de estrés. Y usarla para estos fines, pues hay que tener mucha monitoreo, porque esos pacientes verdaderamente deberían estar en una sala de cuidados intensivos. Si yo voy a intensificar el mecanismo, también tengo que apalancarlo con todo tu soporte. Tengo que monitorizar muy fino a ese paciente para no crear desorden. Entonces, esa es la idea de esta pregunta, de que ustedes entiendan que cosas que antes no soportaban no se hacían fuera de una necesidad prioritaria de mejorar los estados catabólicos, o están usando la testosterona, hasta recomendado o es el famoso armadillo, que tiene testosterona alto y lo usan en forma de como remedio casero para mejorar la hipertrofia muscular, especialmente los camioneros. Entonces, pero todo eso verdaderamente siempre hay que tener reserva, cuidado, porque pues, pueden llevar a la hiperplasia y a la transformación. Más bien, lejos de podemos caer en un carcinoma a temprana edad o una deficiencia, como quebrar los huesos a la vuelta de la esquina. No llegando ni a los 25 o 30 años, los jóvenes que han crecido a hacer crecer la médula porque era muy bajito, pues pueden tener problemas graves, agresivos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para no dejar pues ilusionar por tanta propaganda de que estos factores son útiles e importantes. En forma no, yo no recomendaría su uso en forma no. Si la naturaleza nos mandó bajitos, pues nos quedamos bajitos ahí. ¿Ya? No estimular lo que está fuera del orden natural de los estados metabólicos. Entonces, con eso vemos acá, nos falta un seminario y luego vamos a ver los espacios de las personas. Quiero hacer un comentario, Violeta. Sí, rápido nada más.
Todos estos potenciadores, modificadores del estado metabólico en el paciente hipercatabólico están orientados generalmente a... Es parte de lo que sucede en el paciente con estrés, ¿sí? Por ejemplo, en el paciente por el estrés hipercatabólico van a tener gran demanda de energía, vuelvo a repetirlo, la energía es lo que se va a utilizar para que se lleve a cabo el estado hipercatabólico, pero en aumento, 150%, 200%. Entonces, la eritropoyetina que se mencionó como una hormona, el objetivo de la eritropoyetina es, por supuesto, mejorar el transporte de oxígeno. Ya, si bien es cierto, los pacientes normales tienen hemoglobina de 11 a 15, el paciente crítico hipercatabólico politraumatizado, por decirlo, tiene hemoglobina de 7, de 6, de 8. Entonces necesitamos nosotros mejorar su nivel de hemoglobina. Doctor, y la transfusión también se hace, pero tenemos que darle un respaldo para que su propio organismo empiece a producir su hemoglobina. Entonces, el objetivo de la EPO, eritropoyetina, es mejorar el transporte de oxígeno. En relación a la insulina está bien clara que ya se viene repitiendo a través de estos seminarios muchas veces importantes para que el organismo utilice la glucosa como generador de ATP de energía. Es importante. Y los pacientes críticos, hipercatabólicos en cuidados intensivos, ya sea por sepsis, por gran quemado, por pancreatitis, politraumatizados, cirugía mayor, etcétera, etcétera, se les indica, se les administra insulina casi igual como si fuese un paciente descompensado con cetoacidosis diabética, en infusión, para tratar de mantener la mayor utilización de glucosa para la fuente de energía y también para tratar de disminuir la utilización de proteínas como fuente de energía. En relación a los corticoides en el paciente inflamado, con una gran inflamación, es para tratar de mitigar, de bloquear. Por eso usamos los pulsos de corticoides. Si bien es cierto, el corticoide es una hormona que va a favorecer el catabolismo, pero por otra parte me va a disminuir la inflamación, bloqueando la liberación de citoquinas a través de los lisosomas, y eso va a ayudar más que todo en los pacientes con compromisos autoinmunes severos que se descompensan, y tenemos nosotros que frenar esta cascada inflamatoria de estos pacientes. Y para terminar, todo lo que hemos conversado es para tratar de hormonas o otras sustancias que van a contrarregular, pero existen en el mercado y se utiliza en el paciente hipercatabólico un freno para tratar de disminuir el efecto, la intensidad de las catecolaminas. Y es el uso de los betabloqueadores. Los betabloqueadores los usamos nosotros en pacientes hipercatabólicos, pacientes que tienen específicamente en gran quemados, que es que está aceptado y se utiliza. Tratar de frenar a esos pacientes que tienen frecuencias cardíacas de 160, 150, no podemos bajarlas. Y ese corazón que late a ese ritmo 1, 2, 3 días va a claudicar. Entonces la intención es bajar parcialmente esta frecuencia cardíaca, tratando de mitigar la acción de las catecolaminas, ¿con qué? Con un beta bloqueador, o sea, una sustancia que le hace la contra a la acción beta adrenérgica de las catecolaminas. Ese es el comentario que quería hacer, Violeta. Con eso, como vemos, nos falta solamente un seminario ya para poder culminar y que ustedes ya tengan la capacidad de poder ver por qué es que se les pide que ustedes ya nos presenten el caso y nos hagan estas aclaraciones de su caso, que los pacientes tengan estos problemas, que los identifiquen para que nos puedan conversar ustedes todo lo que han aprendido de la bioquímica. Entonces, sí, creo que, no sé si fue solo sugerencia, o yo pensaba que había quedado en acuerdo, hacer un certificado sobre la parte metabólica del COVID-19. Hay un grupo que está preparando casos de COVID-19 con todos los que se están usando bioquímicos y interpretando para qué los están, con qué finalidad los están. Estoy en las asesorías, doctor, si gusta. Los domingos a las 8 de la mañana es las asesorías para ese grupo. ¿Ya? Y dentro de 2 semanas están sustentando todo lo de COVID.
Ya, si doctor Valera, si están interesados, pues los grupos se les está asesorando para que nos vayan buscando información y la vayamos orientando. Hay cosas muy importantes, supongamos ahí la ferritina no se está usando como la nutricional. Yo No, estaba que esperaba la el, ferritina. el seminario de COVID-19, estaba bien preparado, caray. No, lo van a hacer como caso clínico, doctor, no como seminario. Se les está asesorando y cada alumno, hay 10 alumnos que van a presentar su caso como COVID-19. Ya con casos clínicos va a ser. Ya, ya, entonces con esto los alumnos para tomar la foto del recuerdo, por favor, las cámaras al aire. Las cámaras, por favor, jóvenes, para que los que han expuesto son los primeritos que deberían estar exponiendo su... A ver, vamos a ver. Las fotos del recuerdo. A ver, los seminarios y prácticas acá. Ya mandé algunos grupos. A ver, vamos a ver el otro grupo que estamos capturando. Bueno, jóvenes, ya se hizo las capturas con los grupos que se han mostrado. Agradezco por todos. Gracias, doctores, doctor Gallo, doctor Valera. A Nos usted, estamos gracias, viendo, gracias. pues. Doctor Gallo, me dicen los alumnos que en la noche les estaba quedado con una asesoría de la última seminario. Entonces, doctora, para las 10 de la noche, con mucho gusto. Ya, entonces ya dijo el doctor Labor que ya el grupo ya escuchó al doctor, ¿ya? Ya, gracias, hasta 10 de la luego, pues, noche. nos vemos. Al aguadito. Ya, ok, nos vemos, pues. Hasta luego. Hasta Hasta luego, doctores. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Hasta luego, doctores. Luego, doctor. Doctor Ronald. Hasta luego, maestro. Aló. Hoy día me dijiste que había reunión de